Desde el útero son conversaciones de salud y autocuidado radical entre mujeres, personas con útero o que han tenido útero como tú. Hablamos sin filtro de menstruación, ciclos, endometriosis, suelo pélvico, vulvas, vagina, sexo, líbido, flujo vaginal, úteros, digestión, caca, piel, hormonas, fertilidad. En fin, tocamos todos esos temas que nos han enseñado a callar. Míralo algo así como un chachareo entre jevas con conciencia. Quiero ayudarte a que conozcas tu cuerpo mejor y que reconozcas la fuerza y el poder que tienes y que nace desde tu útero. En Desde el Útero tenemos conversaciones entre adultas y para adultas, así es que es posible que escuches lenguaje adulto de vez en cuando en este podcast. Desde el Útero, temporada 3, episodio 1. ¿Cómo el trauma puede afectar mi cuerpo? Con la doctora Lorena Escoriaza. Hola y bienvenida al primer episodio de la tercera temporada de Desde el Útero. Esta que te habla es Mayra Ortiz, coach de salud de la mujer, especializada en endometriosis y dolor pélvico. Y nena, parece increíble, pero estamos en la tercera temporada. Yo estoy tan y tan agradecida de que tú estés ahí al otro lado escuchando, siendo parte de esta comunidad de Desde el Útero. No te imaginas. La verdad es que me enchulo cada día más de este proyecto, no sé, me encanta este proceso de buscar temas que te pueden interesar, investigarlos y ponerlos, como decimos aquí, en arroz y habichuelas, cosa de que se entiendan. Esta temporada tengo que decirte que promete. Para que te vayas pompeando conmigo, te voy a contar por encimita qué puedes esperar en las próximas 13 semanas. Mira, vengo con conversaciones que de seguro vas a encontrar interesantes. Por ejemplo, hablo con una terapista hortícola para manejo de estrés, ansiedad y dolores, con una educadora en cannabis medicinal, con una instructora de yoga y pilates para bregar y manejar los dolores, sobre todo dolor pélvico, con una sexóloga para cuando el sexo duele, con una psicóloga especializada en trauma, y esto es solamente entrevistas. Entre los otros temas que voy a estar hablando está cómo te afectan los problemas de sueño tu salud reproductiva, ideas para bregar con el insomnio, alimentación antiinflamatoria, ¿qué es eso? Digestión, cómo la digestión puede afectar el dolor y la inflamación. ¿Qué es eso de un estilo de vida antiinflamatorio? En fin, vengo con una temporada que no es por nada, pero está para chuparse los dedos, está deliciosa. Así es que si todavía no te has suscrito a este podcast, no lo pienses más. Hazlo para que no te pierdas ni un solo episodio, ¿ok? Y de paso, si te gusta, te invito a que lo valores con 5 estrellas. Cuando le pones 5 estrellas y dejas un review, me vas a ayudar a que más personas con úteros que están buscando información y que quieren recibir este tipo de información en español puedan ver que tienen opciones. A mí me encanta el flow de esta comunidad que estamos formando y por eso me quedé pensando en este tiempo que no hemos estado así conectadas, pero más o menos sí, que necesitamos un lugar como para reunirnos y janguear y seguir estas conversaciones que comienzan aquí o dar paso a otras conversaciones de una forma un poco más interactiva, que no sea como que yo hablando y ustedes escuchando, sino que podamos interactuar más. Por eso, abrí un grupo privado de Facebook para ustedes, la tribu de Desde el Útero. La idea de este grupo es que creemos comunidad. Es crear una red de apoyo porque, por si no lo sabes, la gente que tenemos útero, mujeres o personas con útero o que han tenido úteros antes, bregamos mejor lo que nos pasa cuando compartimos con otras personas que nos hacen sentir seguras, escuchadas y apoyadas. Y de eso se trata el grupo. Así es que puedes encontrar el link en las notas del programa. Lo encuentras como Desde el Útero Podcast, si quieres buscarlo ahora mismo en Facebook mientras me estás escuchando. Me hace mucha ilusión que seas parte de este grupo seguro para encontrarnos. Así es que búscalo al final del episodio o ahora, como quieras. Está en las notas del programa, lo que te funcione. Ahora sí, ya nos pusimos al día porque hacía tiempo que no estábamos así en contacto. Ahora vamos al tema de hoy. Hoy hablamos de trauma psicológico con la doctora Lorena Escoriaza. ¿Qué tiene que ver eso con úteros? Muchísimo más de lo que nos podemos pensar. Hablamos con ella de qué es trauma, de cuánto puede durar un proceso de trauma, de si hay recuperación y cómo es ese proceso de recuperación de un trauma. Hablamos también de cómo se puede reflejar en el cuerpo y Lorena te da trucos súper accesibles para manejarlo si te das cuenta que estás pasando por un trauma. Lorena ha trabajado con una variedad de poblaciones, incluyendo víctimas de abuso sexual, tráfico sexual, violencia doméstica y las víctimas del 9/11.
Ella completó un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hizo su maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad Carlos Albizu. Tiene un postdoctorado en terapia cognitiva conductual focalizada en trauma infantil del St. John's University en Nueva York. Lideró y desarrolló la clínica bicultural latina y desarrolló el programa de adiestramiento en trauma para estudiantes graduados del Governor Hospital. Actualmente ella está en Nueva York y trabaja en el New York City Family Justice Center, donde provee servicios de salud mental a víctimas de violencia doméstica. Además de eso, ofrece adiestramientos a otros proveedores sobre temas de salud mental y trauma vicario. Y lo más cool es que dentro de todo esto, Lorena es meditadora y practicante de yoga desde hace varios años. Me encantó hablar con ella porque da un punto de vista muy interesante al tema de salud mental y trauma. Así es que, sin más, aquí te dejo la entrevista y te espero en el grupo de Facebook privado para que continuemos esta conversación. Que lo disfrutes. Lorena, bienvenida y gracias por haber accedido a participar en Desde el Útero hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Como escucharon en la introducción, Lorena es psicoterapeuta, es psicóloga y es psicóloga especialista en trauma. Y para comenzar, yo tiré al medio varias preguntas en el grupo de Facebook privado de las seguidoras del útero. Y varias cosas que hubo más o menos en la discusión fue, yo por ejemplo le digo a un médico, por ejemplo, trauma, y un médico rápido piensa en una herida, en sangre y que tiene que coser. O una contusión, ¿no? Pero estamos hablando de trauma emocional o trauma psicológico. Así es que me gustaría que nos explicaras qué se considera trauma. Bueno, hay muchas definiciones, como imagino que has escuchado, y la que yo utilizo para trabajar y utilizo, ¿verdad?, conceptualizo es, trauma es cuando es la respuesta emocional, cuando hay un evento aterrador, estresante, peligroso, en el cual tu vida está en riesgo o alguien salió herido, y este evento sobrepasa tu capacidad de lidiar. O sea, excede tu nivel de resiliencia. Okay. Y ahí pues pueden venir sentimientos de impotencia, pierdes tu sentido de seguridad, no confías en ti, en el mundo, en otro. Y pues no necesariamente el trauma, ¿verdad? Porque escucho mucho que tiene trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Trauma es una reacción y el estrés postraumático es un diagnóstico que requiere, ¿verdad?, ciertos criterios, que la persona cumpla con ciertos con síntomas, cierto tiempo, etcétera. Ok, gracias por dar esa identificación, porque siempre escuchamos, ¿no? Como que es que estoy con estrés postraumático y definitivamente necesitan como que alguien diga, es que tienes estrés postraumático, posiblemente. Exacto, ¿verdad? Y podemos tener síntomas, pero no necesariamente cumplimos con un diagnóstico. Ok. ¿Hay algo que pueda decir cuán grande necesita ser un trauma para ser un trauma? Porque hay gente que igual pasa por un evento que para otra persona no le pasa nada, sigue como si nada con su vida, pero esta persona que lo sufrió o que lo vivió, de repente, pues sí, es un proceso que tiende a ser más difícil. ¿Hay algo que mida eso o cada persona individualmente puede sentir diferente? Excelente pregunta. Pues, de en sí, el ser humano es resiliente. La mayoría de las personas pueden pasar por un evento de estos que conocemos como traumático, algo bien grande, un accidente, desastres naturales, etcétera. Y como tú dices, puede que no suceda nada, no tienen ninguna reacción, puede que se sientan tristes, pero no desarrollan algo más grave. Igual, se está hablando sobre lo que llamamos en inglés los little t traumas, que son eventos que son más comunes, pueden ser un divorcio, puede ser conflictos interpersonales, y estos eventos sí pueden llegar a crearte un trauma o un estrés postraumático. O sea, que no hay una manera de que un evento tiene que tener estos factores, ¿verdad? Pero sí es importante identificar cuáles son esas reacciones y, ¿verdad?, que estos eventos pequeños, al acumularse, pues sí pueden llegar a tener estas reacciones. O sea, que no necesariamente
es el evento como tal. Van a haber factores de riesgo. Okay. Creo que eso quizás contesta la pregunta mejor, ¿no? Una persona que ya haya pasado otro trauma, que haya pasado algún abuso en la niñez, que haya tenido alguna pérdida, si en el evento hubo alguna muerte, si tuvo, cuáles son los valores de la persona, qué tipo de apoyo tuvo la persona justo después del evento, es súper importante. O sea, una de las cosas que se habla mucho sobre una persona estar en riesgo o de prevenir el riesgo de desarrollar un estrés postraumático es que reciba apoyo inmediatamente luego del evento. Ok, porque ahí dijiste varias cosas que me gustaría como que tocar varios puntos. Uno, sí, claro. ¿existe algo como trauma acumulado? ¿Sabes? Puede haber tantas situaciones pasando que pueden ser traumáticas que pueden llegar a un punto que la persona, como quien dice, como decimos aquí, que explote de repente y como que somatice y empieza a expresarlo. Correcto, sí, definitivamente, ¿verdad? Y yo pues lo veo más y más en el trabajo que hago. ¿Verdad? Son cosas que muchas veces la gente lo minimiza, la gente lo racionaliza, pero si esto le pasa a todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene problemas en su matrimonio, todo el mundo tiene esto, todo el mundo tiene lo otro, y no le dan la importancia, ¿verdad? Lo ignoran. Y como tú dices, puede que te explote en algún lugar, ¿no? Y muchas veces es físicamente. ¿Verdad? Tú estás en negación, a mí no, esto es normal, o ay, déjame no ser tan dramática. Y yo lo veo, ¿no? Y te explota en algún lugar. Ok, o sea que el trauma, digo, yo soy de la escuela. Ajá. Que piensa que el trauma los eventos emocionales van a somatizarse muy probablemente físicamente. O sea que esto comprobaría que sí, que hay un punto de verdad en eso, que puedes tener algún evento emocional y que luego acabe somatizando físicamente. Pues sí. Yo, ¿verdad? Siempre tenía tenía cuidado con lo que decía, ¿no? Porque por la escuela que fui, todo es basado en evidencia empírica, etcétera. Pero haciendo el trabajo clínico que hago, veo más y más que sí, que definitivamente la gente que entra, las personas que entran por la puerta, no han procesado muchas cosas, pero tienen un montón de problemas físicos, ¿verdad? Tienen muchas enfermedades físicas y llegan aquí porque no les han encontrado nada, ¿verdad? Y tienen ataques de pánico, tienen esto, descartan todo y llegan a mi oficina ¿verdad? Por los traumas, y cuando comenzamos a hablar, pues han pasado por muchísimas cosas. Ok, ya. Así que. Qué bueno tener esa, es bueno, ¿no? Porque en el papel es una cosa, la investigación es una cosa, pero una vez uno empieza la práctica, que uno empieza a recibir gente y digo, en mi caso yo no soy psicoterapeuta, pero trabajo como terapeuta de masaje y como coach, y de repente cuando llegan con un dolor que no se les va, que por más masaje, por más terapia no se va, es como que ya ahí yo me siento muchas veces a hablar con ellos, a decirle como que, ok, ¿has ido a un psicólogo? Porque sí, puede venir de ahí. Y eso se relaciona también con esta idea, como decías, como mencionabas, de, como dicen en inglés, push through, como de continuar, como te hace fuerte el ser esta super mujer que puede pasar lo que sea, pero aún así yo voy a seguir, no pasa nada, y como que lo echas para atrás y no lo trabajas. Exacto, soy la superwoman, puedo con todo, yo no necesito ayuda. ¿Verdad? Y quería mencionar que los latinos tendemos a somatizar más que otros tipos de cultura. Interesante, no me había percatado de eso. ¿Será algún motivo en específico que te hayas notado? No, bueno, lo noto mucho y trabajo con muchos latinos, pero sí recuerdo que eso fue una estadística que leí. Okay, que siempre me acuerdo porque lo veo mucho. Ok, claro, interesante. Y de hecho, hablando de estudios, yo sé si me pongo a investigar cosas y a leer cosas, y estuve revisando que hay ciertos estudios, de hecho, que relacionan, y esto se relaciona con lo que estábamos hablando de la somatización física, que relacionan la violencia, el abuso sexual, violencia en el hogar, el abandono, el hecho de una persona no sentirse segura en su núcleo familiar cuando pequeño,
se relaciona mucho con dolor pélvico crónico, inclusive con endometriosis o cualquier otro dolor que se relacione en el área pélvica. ¿Tú has visto algo de esto en tu práctica? He visto diferentes cosas, no diría que necesariamente eso, Okay. pero sí trabajo mucho con educar a las personas sobre ciertos estudios, ¿verdad? Y no estoy familiarizada con ese que me mencionaste, Okay. pero sí, nosotros trabajamos mucho educando sobre el ACE Study. No sé si lo conoces. No, ¿me puedes explicar? ACE, sí, el ACE es la sigla de Adverse Childhood Experiences. Okay. Y es una de las investigaciones más grandes indicando negligencia, personas que tienen algún problema de salud mental o que fue a la cárcel. Y ellos siguieron a 17,000 personas por varios años y luego identificaron qué problemas de salud tenían más tarde en la vida. Y ese estudio es bien famoso porque encontraron una correlación bien alta, que a mayor cantidad de esos eventos adversos, más probabilidades tienes de desarrollar estos riesgos, ¿verdad? De padecer de problemas de salud. Ok, interesante. Creo que ya hemos llegado a esa conclusión, ¿no? De que realmente no es saludable tú seguir el push through y seguir como si nada, y es necesario buscar ayuda y trabajar ese trauma, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe pasar luego que tú tienes un trauma emocional para buscar ayuda? ¿O cómo tú logras identificar que es el momento de buscar ayuda porque realmente no lo estás manejando? Yo diría lo antes posible, o sea, tan pronto te des cuenta y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Quizás no necesariamente porque tú notes alguna diferencia en tu vida, pero quizás a veces así sucede, la gente alrededor tuyo te dice, te noto diferente, has cambiado, no quieres salir, no quieres socializar, es una de las cosas que nadie te va a entender, o simplemente pierdes tu sentido de seguridad, ya no te sientes tan tranquila estando en lugares con otras personas, te sientes aislada, ¿verdad? Y eso es uno de los síntomas y eso a mí me ayuda a identificar como psicóloga que la persona está pasando por algo. Pero a lo mejor, ¿verdad? Quizás estar más abierta o abierto a escuchar qué te dicen las personas alrededor tuyo. Si notan que tienes un cambio en tu funcionamiento, en tu trabajo, si te ven como que no estás prestando atención, no estás concentrándote, ¿verdad? Así que yo diría que estar un poco abierta al feedback de otras personas. Sí, es algo que yo he notado y no sé tal vez cómo se relaciona, pero he notado, por ejemplo, en la comunidad de personas que tienen endometriosis, por ejemplo, que tienen un dolor crónico en el área pélvica, que tienden a hacer eso mismo, a aislarse, a como que nadie va a entender por lo que estoy pasando, nadie entiende cada vez que tengo dolor, me dicen que soy una changa, me dicen que no es real, y tienden a crear ese espacio de aislarse completamente de las demás personas. Y si hay algo que yo he notado, creo que es que la gente necesita comunidad para sanar. Necesita, y tal vez si no es comunidad, empezar tal vez con un psicoterapeuta, ¿no? O sea, alguien que pueda ayudarte en ese proceso de encontrar cuáles son los triggers, cuáles son los issues, qué es lo que está pasando. Me imagino, no sé si coincides conmigo en eso, pero me imagino que sí. Sí, definitivamente. O sea, mucha gente a nuestro alrededor nos van a hacer sentir invalidados porque no lo van a entender, ¿verdad? Y también nosotros podemos entender estas personas, quiero estar con ellos, pero no me entienden, así que déjame buscar una comunidad, ¿verdad? Y tú estás haciendo eso con tu podcast. Estoy segura que, ¿verdad? Tus seguidoras se sienten validadas con lo que tú dices, y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, buscar en qué espacio yo me siento segura, dónde yo puedo realmente ser yo, porque una de las cosas que te mantiene aislado es el sentido de vergüenza muchas veces, ¿verdad? El shame, que no puedo hablar de esto con nadie, no me van a juzgar, lo van a minimizar, pero estando tú sola con ese dolor, no vas a sanar. O sea, sí, definitivamente necesitamos al otro, ya sea un terapeuta, ya sea una amiga, para sanar. Es un proceso que no se hace solo. Y esa es la parte de ser humano, ¿no? Lo bonito de estar en comunidad es que nos sanamos unos con otros. Y que de hecho yo entiendo que demuestra más fuerza, ¿no? O sea, sí, cuando tienes la habilidad de decir necesito ayuda y pedir esa ayuda, demuestra la fuerza que tienes como para decir,
oye, no puedo bregarlo yo solo o sola, ¿sabes? Necesito que alguien me eche una mano aquí. Correcto. Y hoy en día es difícil, o sea, como, ¿verdad? Esto puede ser otro tema, pero como el ser humano se ha transformado de vivir en comunidad, de que iban al médico del pueblo, iban al chamán, iban a esto, y ahora pues, cada cual es su propio mundo. Nadie habla con nadie, muy individual. Sí, sí, completamente. Y aquí desviándonos un poquito, pero todavía en lo mismo. ¿Qué me puedes decir? No sé si sabes o si has buscado, has investigado, pero es que también de nuevo estuve leyendo, otra cosa. Y hablaban de la epigenética del trauma. La epigenética, por si acaso no lo saben, es el estudio de los genes que nos componen, la genética de papá, mamá, lo que llegó a nosotros y cómo nos crearon, ¿no? O sea, los genes que nos componen. ¿Puede haber tal cosa como un trauma que se pase a través de forma genética? Como, por ejemplo, si la mamá tuvo un proceso de pérdida fuerte mientras estaba embarazada o antes de estar embarazada, o si fue víctima de violencia o algo así antes, que eso se pase al niño o a la niña. Definitivamente sí. O sea, la parte de evidencia empírica en las investigaciones de epigenética, pues no tengo tanto conocimiento. Sí leí un poquito para prepararme. Pero sí, en el trabajo que hago, veo mucho los patrones que sí se transmiten. ¿Verdad? No sé en cuanto al DNA, qué sucede ahí, porque no es mi área de expertise, pero en los patrones definitivamente. O sea, veo muchas de las personas con las que trabajo que han sido abusadas, sus madres fueron abusadas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y un ejemplo puede ser esta mamá que una familia se cría en una guerra, en una situación de violencia, abuso en el hogar, violencia doméstica, etcétera. Va a desarrollar una manera de sobrevivir, ¿verdad? Hipervigilante, va a definir ciertos límites con quién puede pasar tiempo mi hijo, ¿verdad? Puede desarrollar estas ideas de el mundo no es seguro, así que déjame sobreprotegerlo, etcétera. ¿Verdad? Esos hijos, esa generación se va a criar con el mundo no es seguro, no sé si puedo confiar en este amiguito, no sé si puedo hacer, así que definitivamente esos patrones que no son ¿verdad? Lo más saludable para interactuar con el mundo y uno crecer, etcétera, se van a transmitir, ¿verdad? Y lo veo, ¿verdad? Con los pacientes que trabajo, que el trauma que tienen cuando no lo trabajan les incapacita una manera saludable de parents, de criar a los hijos. Ok. Así entiendo. Que sí. Definitivo, qué bueno saber eso. Sí. Sí, porque uno puede como que de repente empezar a notar patrones, ¿no? ¿Sabes? Si uno empieza a trabajar con una misma, uno puede empezar a encontrar, mira, mi mamá hacía esto o mi papá hacía esto y yo estoy repitiendo el patrón, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que yo puedo hacer De hecho, ¿se puede cambiar un patrón o un trauma? ¿Uno puede como que reestructurar la cosa como para cambiar un trauma? Yo definitivamente pienso que sí. Okay. Yo pienso que el trauma es algo doloroso, te va a doler, pero no significa que te va a doler en la misma intensidad, no significa que se va a interponer entre tú y tus metas. O sea, el proceso, ¿verdad?, que yo recomendaría es un proceso de introspección, porque si yo no veo mis patrones, ¿verdad?, si no estoy abierta a ver mis patrones, a, ¿verdad?, tener humildad conmigo misma y ser vulnerable e identificarlo, no los puedo cambiar. ¿Verdad? Y muchas veces cuando estamos en nuestro trauma culpamos al otro, ¿verdad? Estamos a la defensiva porque es nuestra manera de protegernos. Pero si yo comienzo a identificar qué es lo que está pasando conmigo, voy a crear experiencias nuevas que me ayudan a sanar también. De cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono conmigo misma. Definitivo. Y hay un límite para el trauma. ¿Cuánto tiempo podría durar un trauma, por ejemplo? Toda la vida. Si no te das cuenta, si no lo identificas, yo pienso que pues lamentablemente sí hay personas que no lo identifican y pasan toda la vida con esos miedos y
pues, o sea, cada cual es un mundo, ¿no? Uh-huh. Hay personas que no tienen a veces suficiente apoyo para decir, déjame trabajar con esto. Y para algunas personas está bien no trabajarlo en ciertos momentos. ¿Sabes? Si tengo pacientes que tienen 5 niños, que si se ponen a hablarme sobre lo que les ha pasado, no van a poder funcionar, no van a poder estar presentes. O sea, es importante respetar el proceso de cada cual. Y si tú pudieras, obvio, de lo primero que yo creo que uno debe hacer una vez tú identificas, y que tú lo dices, ¿no? No lo acabas de decir, una vez tú identificas que hay algo con lo que tú no estás pudiendo trabajar bien, es importante buscar ayuda. Yo hace unos 2 años descubrí la maravilla que es ir a un terapeuta, a un psicólogo ¡Qué bueno! Sí, o sea, estar con mi psicóloga para mí ha sido como que este gancho para enfocarme, para poder soltar, para poder hacer muchas cosas, así es que los recomiendo 100%, quitar ese estigma completo que hay de que vas a un psicólogo porque estás loco o loca, para nada, eso es salud. Ir a un psicólogo o una psicóloga es salud. Correcto. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dar, por ejemplo? Ok, el paso ideal es ir donde un psicólogo, donde una psicóloga, pero si todavía no puedes llegar a ese psicólogo o psicóloga, o si no tienes los recursos para llegar a ese psicólogo o psicóloga, ¿qué puedes hacer si sientes que estás teniendo si te identificas y dices, yo tengo un trauma con esto, ¿cómo lo puedo manejar? Yo diría si hay barreras concretas, a veces el dinero, a veces el tiempo, a veces el estilo de vida, pues yo diría buscando información, ¿verdad? Leyendo qué está disponible ahora en internet. Podemos encontrar de todo, podemos encontrar, ¿verdad? Podcasts, podemos encontrar blogs, podemos encontrar grupos de apoyo y también, ¿verdad? Y esto es mi recomendación personal. Yo recomendaría cualquier tipo de ejercicio que te ayude a conectarte con tu cuerpo. Porque muchos de los pacientes que yo veo, hay una desconexión entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Muchos de ellos es algo, ¿verdad? Porque el cuerpo y la mente es perfecta. En momentos de algo terrible, la mente se va a ir, te vas a desconectar para que tu cuerpo sobreviva, ¿verdad? Para que tu mente sobreviva, pues se va, ¿verdad? Lo que llamamos disociación. Y muchos pacientes presentan disociación. No estoy diciendo, ¿verdad? Todo el mundo, pero a un nivel u otro todos nos disociamos en algún momento, ¿verdad? Cuando decimos, estás pensando en pajaritos preñados, pues te fuiste en otro lugar. Y los pacientes que han pasado por el trauma tienden a disociarse con mayor frecuencia. ¿Y qué sucede? Si no estás presente en tu cuerpo, no estás presente en el aquí y ahora, no estás viviendo, no estás creciendo, se interpone en tu capacidad de disfrutar a plenitud, de sentirte segura, ¿verdad? De disfrutar la vida, estás sobreviviendo. Así que mi recomendación a todos mis pacientes es cualquier tipo de actividad que te haga sentir más conectada. A mí personalmente me encanta el yoga, veo los beneficios, ¿verdad? de mi propia práctica y de lo de mis pacientes, la meditación, también diría cualquier tipo de actividad que te puedas expresar creativamente. Puede ser el baile, puede ser pintar, puede ser cantar. Y eso también, porque muchas veces el trauma se queda en el cuerpo. O sea, y muchas veces no puedes ni expresarlo, ni ponerlo en palabras. Si pasaste por algo antes de desarrollar ¿verdad? El vocabulario, antes de tu desarrollo verbal, quizás no habían palabras para lo que pasaste. Entonces, puedes ¿verdad? Aprender a expresarlo de manera corporal también. Ok. O sea que ya saben, pueden buscar clases de pintura, clases de baile, clases de lo que sea que te ayude a expresar eso. Y de hecho, en Puerto Rico, y si no, en la comunidad donde estés, en el país en que estés, me imagino que deben haber clases, y en Puerto Rico creo que sí hay clases especializadas a trabajar profundo a través del arte, por ejemplo. Hay yoga terapia, hay arte terapia, hay un montón de cosas que pueden ayudar. Así es que es una opción. Muchas gracias, Lorena. Eso ha sido como que un hit al final, como que yes, la cherry encima del bizcocho. Sí, gracias a ti por la invitación, de verdad que ha sido un placer.
Gracias un montón. Ya saben, si quieren continuar esta conversación, pueden hacerlo en el grupo privado de Facebook desde El Útero Podcast. Entren y continuamos la conversación. Miren a ver qué les pareció la entrevista, la conversación que tuve con Lorena. ¿Te ha pasado algo similar? Chequéate, vete por ahí y comparte tu información, porque siempre cuando compartimos damos pie a que otras personas también hablen y puedan liberarse también un poquito y sacar y compartir. Muchas gracias, Lorena, gracias por tu tiempo y gracias por ser parte del podcast. Gracias. Si te gusta lo que escuchas, compártelo, dale like y saca un par de segundos para valorar este podcast con 5 estrellas. Así me ayudas a expandirlo para que más personas con útero que están queriendo recibir esta información en español tengan acceso y puedan ver que hay opciones. ¿Te quedaste con ganas? Únete al grupo privado de Facebook desde El Útero Podcast o chequea episodios anteriores en mi web mayrortiz.com. También te invito a seguirme en las redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Facebook como Mayra Ortiz desde el Útero o Mayra Ortiz WHC. Chequea en las notas del programa que ahí te dejo todos los detalles. Por ahora me despido, pero tenemos una cita el próximo miércoles. Hasta entonces.